Pensó que tu silencio sería temporal, una breve pausa antes de que regresaras con explicaciones, emociones y la calidez familiar que se había acostumbrado a controlar. En cambio, lo que encontró fue un muro de quietud tan firme que lo obligó a sentarse a solas con pensamientos que había evitado durante meses. La ausencia de tus mensajes creó un vacío que resonó con más fuerza que cualquier discusión que hubieran tenido. Cada mañana revisaba su teléfono esperando una ruptura en tu compostura, pero todo lo que encontró fue la misma calma inquebrantable que comenzó a sentirse asfixiante. Sin que tus reacciones alimentaran su ego, comenzó a enfrentar la realidad de cuánto poder había dado por sentado. Lo que más lo inquietó no fue la ira, ni las lágrimas, ni las acusaciones, sino la disciplinada moderación que demostró que ya no necesitabas luchar por su atención. Esa comprensión lo caló más hondo que cualquier confrontación, porque sugería que finalmente te habías distanciado de una manera que él no podía revertir. Al principio, se convenció de que tu distancia era una estrategia, una táctica diseñada para provocar una reacción, pero pasaron los días y tu silencio se mantuvo firme e inquebrantable. La falta de acceso a tus emociones desmanteló la ilusión de control en la que alguna vez confió para sentirse seguro. Empezó a repasar conversaciones pasadas, buscando señales que pudiera haber pasado por alto, preguntándose en qué momento preciso decidiste que ya era suficiente. Cuanto más analizaba, más notaba la frecuencia con la que expresabas preocupaciones que él descartaba con indiferencia como reacciones exageradas. Ahora, esas mismas preocupaciones volvían como capítulos inacabados que exigían ser leídos con total claridad. Descubrió que cuando ya no estás disponible para tranquilizar a alguien sobre su importancia, su confianza empieza a desmoronarse bajo el peso de la incertidumbre. Lo que le asustaba no era perder discusiones, sino perder influencia sobre la narrativa que alguna vez creyó dirigir. El silencio eliminaba las distracciones y lo obligaba a afrontar consecuencias que nunca anticipó. Las noches se volvían las más difíciles, porque era entonces cuando tu presencia solía aliviar su estrés y ofrecerle consuelo sin que él siquiera lo pidiera. El espacio tranquilo a su lado se transformaba en un espejo que reflejaba el desequilibrio que antes ignoraba. Se dio cuenta de que tu paciencia se había confundido con la permanencia y tu lealtad se había tratado como algo garantizado en lugar de algo que se ganaba a diario. Sin tu risa llenando la habitación, la atmósfera se sentía más pesada, casi acusatoria, como si el aire mismo llevara recordatorios de lo que él desperdició. Empezó a comprender que la indiferencia duele más que la rabia porque indica retraimiento emocional en lugar de frustración pasajera. En la quietud, percibió que ya no orbitaba sus estados de ánimo y ese cambio lo desestabilizó. El silencio no era pasivo, era la prueba activa de que te habías elegido a ti mismo por encima del caos que él normalizaba. A medida que el tiempo transcurría sin ninguna señal tuya, la duda sustituyó lentamente a la arrogancia en su diálogo interno. Se preguntó si subestimaba tu capacidad para alejarte sin dramatismo ni declaraciones públicas. La fuerza de tu compostura desafió la narrativa que una vez se confesó a sí mismo sobre ser indispensable. Empezó a notar cuánto trabajo emocional habías soportado mientras él asumía que nunca llegarías al límite. Cada mensaje suyo sin respuesta se sentía como una puerta que se cerraba a oportunidades que alguna vez creyó que siempre permanecerían abiertas. La ausencia de drama le negaba la satisfacción de sentirse perseguido o implorando una reconsideración. Poco a poco, reconoció que tu silenciosa partida tenía más dignidad que cualquier discurso. Esa dignidad lo inquietó porque revelaba un crecimiento inesperado y una madurez que ya no podía manipular. Los recuerdos comenzaron a resurgir con mayor nitidez, destacando momentos en los que prefirió el orgullo a la empatía y la comodidad al compromiso. Recordó las veces que le pediste consuelo y él respondió con una indiferencia disfrazada de independencia.
Cuanto más reflexionaba, más veía cómo tu retirada gradual había sido precedida por innumerables pequeñas decepciones. Ahora, en tu ausencia, esas decepciones se sentían magnificadas e innegables. Comprendió que el silencio no es vacío, es una declaración sin palabras, pero cargada de significado. Tu negativa a perseguir alteró el equilibrio emocional de una manera que no supo cómo contrarrestar. En lugar de sentirse victorioso, se sintió expuesto, despojado de la validación que antes obtenía sin esfuerzo. El silencio lo obligó a afrontar la responsabilidad en lugar de la comodidad. Hubo momentos en los que casi te contactó impulsivamente, con la esperanza de romper la tensión y recuperar la familiaridad. Sin embargo, algo en tu inquebrantable moderación lo intimidó porque señalaba un límite que nunca te había visto imponer con tanta firmeza. Intuyó que si te contactaba y recibía la misma energía serena a cambio, la ilusión de su importancia se disolvería por completo. Esta incertidumbre se volvió más pesada que cualquier conflicto que ambos hubieran abordado juntos anteriormente. Descubrió que la ausencia de respuesta a menudo genera más ansiedad que la confrontación, porque la imaginación llena los vacíos con los peores escenarios. En la quietud, se preguntó si alguien más había ocupado el espacio emocional que una vez ocupó. La idea de ser reemplazado lo inquietó más de lo esperado, porque desafiaba la creencia de que siempre estarías a su alcance. El silencio se convirtió en un espejo que reflejaba sus miedos sin piedad. Sus amigos comenzaron a preguntar por ti con indiferencia y cada pregunta le provocaba una incomodidad que le costaba disimular. Daba respuestas vagas fingiendo que la distancia era mutua, pero en su interior sabía que la separación tenía un peso que no había procesado. Cuanto más intentaba aparentar indiferencia, más reconocía la tensión que se acumulaba bajo su superficie. Comprendió que tu ausencia interrumpía su rutina de maneras sutiles que se acumulaban en un vacío perceptible. Sin tu presencia constante, su confianza ya no se sentía sólida. La fachada social que mantenía comenzaba a resquebrajarse cada vez que alguien mencionaba tu nombre con curiosidad. Descubrió que fingir indiferencia es agotador cuando la incertidumbre genuina persiste. El silencio se extendía más allá de los momentos privados y también comenzó a influir en su compostura pública. Con el tiempo, el silencio evolucionó de la irritación a la introspección al confrontar aspectos de sí mismo que había evitado examinar durante mucho tiempo. Empezó a reconocer patrones de complacencia, distanciamiento emocional y esfuerzo selectivo que contribuyeron al colapso. Sin que tú absorbiera el impacto de su inconsistencia, sintió las consecuencias más directamente. Comprendió que el crecimiento a menudo comienza cuando la comodidad desaparece y la responsabilidad reemplaza a la negación. La ausencia de consuelo lo obligó a cultivar la autoconciencia en lugar de depender de tu perdón. En soledad, reconoció la frecuencia con la que le habías comunicado necesidades que él posponía abordar. Tu silencio no lo atacó, lo invitó a reflexionar como las discusiones jamás podrían. Esa invitación le resultó pesada porque requería una humildad que no estaba acostumbrado a practicar. También comprendió que el control se nutre de la reacción, y tu negativa a reaccionar desmanteló la dinámica de la que antes dependía. Cuando alguien deja de responder emocionalmente, elimina la influencia que antes sentía poderosa. Ya no podía provocar celos, obtener seguridad ni generar preocupación para validar su importancia. El cambio de energía lo desestabilizó porque expuso cuánto dependía de tu interacción para sentirse seguro. El silencio redefinió la estructura de poder sin confrontación ni negociación. Demostró que la retirada puede comunicar límites con mayor eficacia que la confrontación. La ausencia de participación en juegos emocionales lo obligó a evaluar si valoraba la conexión o simplemente la influencia. En esa evaluación, enfrentó verdades que antes evitaba reconocer. A altas horas de la noche, cuando las distracciones se desvanecían y la soledad se intensificaba, se encontró repasando sus últimas interacciones con mayor claridad. Notó cambios sutiles en su tono de voz
que antes descartaba como cambios de humor, pero que ahora reconocía como agotamiento emocional. Cuanto más reflexionaba, más comprendía que su silenciosa partida no era impulsiva, sino acumulada con el tiempo. Se dio cuenta de que probablemente había procesado la separación mucho antes de que él reconociera su permanencia. Esa constatación lo inquietó porque sugería que él era el último en comprender la profundidad de su distanciamiento. El silencio indicaba preparación más que confusión, y esa distinción alteró su interpretación de la situación. Empezó a cuestionarse si la reconciliación era siquiera una opción o simplemente una ilusión reconfortante. Al enfrentarse a esa incertidumbre, reconoció cuánto subestimó su determinación. Con el tiempo, comprendió que lo que no podía soportar no era la ausencia de ruido, sino la presencia de consecuencias. El silencio se convirtió en el lenguaje de los límites que antes ignoraba y en la evidencia de un crecimiento que no anticipaba. Demostró que el amor no siempre se va de forma dramática. A veces se va en silencio, dejando tras de sí una reflexión. Se dio cuenta de que tu compostura comunicaba fuerza en lugar de frialdad. La falta de reacción significaba cierre en lugar de confusión. Al final, lo que más lo inquietó fue reconocer que ya no lo necesitabas para sentirte completo. Esa comprensión cambió todo lo que creía entender sobre el poder, el apego y la influencia. El silencio que no podía soportar era precisamente lo que revelaba lo mucho que te subestimaba. ¿Alguna vez creyó que la distancia provocaría pánico, que tu retirada desencadenaría mensajes dramáticos llenos de emoción y urgencia? Pero lo que se desplegó, en cambio, fue una compostura inquebrantable que desmanteló sus expectativas. La ausencia de tu presencia no llegó con sirenas de alarma ni salidas dramáticas, sino con una partida tranquila que parecía casi quirúrgica en precisión. Esa restricción lo inquietaba porque sugería preparación más que impulso, madurez más que reacción. Cada hora que pasaba sin contacto intensificaba una incomodidad que le costaba identificar, como si algo fundamental en su interior se hubiera transformado silenciosamente. Descubrió que la imprevisibilidad perturba el ego más que la confrontación. Sin su voz respondiendo, se enfrentaba a un vacío psicológico que no le ofrecía consuelo, claridad ni oportunidad de recuperar el equilibrio. Ese vacío lo obligaba a lidiar con emociones que antes silenciaba mediante la distracción. Los días transcurrían con una pesadez peculiar, mientras rutinas que antes parecían ordinarias ahora cargaban con una extraña ausencia que no podía ignorar. Los entornos familiares parecían alterados porque la energía que antes aportaba ya no formaba parte de su ritmo diario. Empezó a notar la frecuencia con la que, instintivamente, buscaba su teléfono, solo para encontrarse con una pantalla sin su nombre. Esa repetición se convirtió en un silencioso recordatorio de la conexión que suponía que permanecería accesible indefinidamente. Gradualmente, la irritación se transformó en inquietud, y la inquietud evolucionó a un cuestionamiento inquebrantable. Se dio cuenta de que cuando alguien deja de responder por completo, se altera la narrativa de control que alguna vez creyó mantener. La certeza que proyectaba comenzó a erosionarse bajo la presión de una curiosidad sin respuesta. En esa erosión se topó con una vulnerabilidad que durante mucho tiempo había evitado reconocer. Lo que lo perturbó aún más fue reconocer que tu compostura reflejaba fortaleza más que indiferencia. No había amargura visible, ninguna muestra pública de resentimiento, ningún intento de empañar su imagen en círculos compartidos. En cambio, avanzabas con serena dignidad, lo que resaltaba sutilmente el contraste entre tu estabilidad y su inquietud interna. Empezó a comprender que la moderación requiere más disciplina que la que exige la confrontación. Cada momento de tu continuo silencio indicaba una claridad emocional que no esperaba que tuvieras. La ausencia de caos le negó la oportunidad de sentirse justificado en su desapego. En lugar de parecer victorioso, se sintió inesperadamente desplazado dentro de sus propias suposiciones. Esa comprensión creó una tensión que le costaba articular incluso consigo mismo.
Las conversaciones con conocidos empezaron a tener matices que no podía ignorar, a medida que una sutil curiosidad sobre tu paradero afloraba inesperadamente. Respondió brevemente, ofreciendo explicaciones neutrales que ocultaban la incertidumbre que latía bajo su sereno exterior. Sin embargo, en su interior se preguntaba si tu silencio era permanente o simplemente un capítulo que malinterpretó. La idea de que pudieras haber procesado el final mucho antes de que él lo notara lo inquietaba profundamente. Repasaba momentos en los que parecías distante, reconociendo ahora señales que entonces desestimó. En retrospectiva, tu retirada gradual parecía deliberada, como si te hubieras preparado silenciosamente para la independencia. Esa conciencia lo confrontó con la posibilidad de que no lo hubieran tomado por sorpresa, sino que simplemente estuviera distraído. La diferencia entre esas dos realidades pesaba mucho en su orgullo. Incluso sus patrones de sueño cambiaron, interrumpidos por pensamientos que resurgieron cuando el ruido externo disminuyó. En la oscuridad, la reflexión se sentía inevitable, y las distracciones ya no lo protegían de la introspección. Examinó intercambios que antes parecían triviales, ahora percibiendo sus implicaciones más profundas con una claridad incómoda. Cuanto más reflexionaba, más percibía un patrón de complacencia disfrazado de confianza. Tu ausencia funcionaba como un espejo, revelando comportamientos que antes justificaba sin escrutinio. Sin tu presencia absorbiendo el desequilibrio emocional, sentía las aristas de sus propias deficiencias. Esa exposición creó una incomodidad que persistió mucho después del regreso de la luz del día. Descubrió que la quietud a menudo revela verdades que la actividad oculta. Intentó convencerse de que el orgullo justificaba la moderación, pero bajo esa narrativa persistía una aprensión que no podía reprimir por completo, la posibilidad de que un acercamiento pudiera ser respondido con un distanciamiento cortés lo intimidaba más que el rechazo. La indiferencia, se dio cuenta, comunica una finalidad de una manera que la ira nunca puede. Si respondías con calma o no respondías en absoluto, confirmarías un cambio que temía reconocer. Esta incertidumbre lo paralizaba, atrapándolo entre el ego y la vulnerabilidad. Sopesaba escenarios repetidamente, imaginando resultados que iban desde la reconciliación hasta la distancia permanente. Cada conclusión imaginada conllevaba consecuencias que no estaba preparado para afrontar. En esa vacilación, reconoció cuánta influencia emocional había perdido silenciosamente. El tiempo transcurría con paso firme, pero la incomodidad no disminuía como esperaba. En cambio, la constancia de tu silencio reforzaba su mensaje con cada día que pasaba. Empezó a reconocer que el silencio puede servir como un límite mucho más efectivo que la discusión. Sin una confrontación de la que defenderse, no tenía narrativa que desafiar o reinterpretar. La falta de explicación lo obligó a construir su propia comprensión solo de memoria. Ese proceso de reconstrucción expuso inconsistencias que antes ignoraba. Reconoció momentos en los que expresabas agotamiento, que descartó como cambios de humor temporales. Ahora esos momentos se sentían como advertencias que no respetaba. También notó cambios sutiles dentro de sí mismo que se extendían más allá de los pensamientos sobre ti. Su confianza en otras interacciones se sintió ligeramente alterada, como si una duda silenciosa persistiera bajo su compostura habitual. La comprensión de que alguien pudiera distanciarse tan completamente perturbó su sentido de permanencia. Empezó a cuestionar las suposiciones que tenía sobre la lealtad, el apego y la previsibilidad. Tu partida desafió la creencia de que la familiaridad garantiza la estabilidad. Sin un cierre dramático, carecía del consuelo de una narrativa definitiva. En cambio, se enfrentó a una ambigüedad que requería madurez emocional para navegar. Esa madurez no llegó fácilmente ni sin resistencia. Hubo momentos en que se encontró con recordatorios de ti inesperadamente, como una canción familiar o un lugar vinculado a experiencias compartidas. Cada recordatorio conllevaba un dolor sutil que contradecía la indiferencia que intentaba proyectar.
Comprendió que los recuerdos se intensifican cuando no hay nuevas interacciones que los reemplacen. La ausencia de diálogos frescos permitió que la nostalgia magnificara momentos que antes parecían ordinarios. Reconoció la facilidad con la que pasaba por alto pequeños gestos que ahora sentía significativos en retrospectiva. Esa constatación profundizó su apreciación, a la vez que intensificó el arrepentimiento. El contraste entre la presencia pasada y la ausencia presente agudizó su conciencia. Se enfrentó a la rapidez con la que la comodidad puede transformarse en anhelo cuando desaparece la accesibilidad. Poco a poco, reconoció que lo que realmente lo inquietaba no era la soledad, sino la pérdida de influencia. Tu serenidad serena demostraba una independencia que no dependía de su validación. Esa independencia desafió la dinámica que una vez creyó inquebrantable. Comprendió que cuando alguien elige la paz en lugar de la búsqueda, se redefine el equilibrio del apego. La ausencia de súplicas o persuasión eliminó la seguridad que inconscientemente esperaba. En lugar de sentirse necesario, se sintió reemplazable, y esa percepción golpeó su orgullo. Comprendió que la fuerza genuina a menudo se manifiesta sin previo aviso. Al aceptar esa verdad, comenzó a reconocer un crecimiento interior que había subestimado. Finalmente, llegó a la aleccionadora conclusión de que el silencio no estaba diseñado para castigar, sino para proteger. Su retirada parecía menos una represalia y más un instinto de supervivencia. Esa distinción alteró su forma de interpretar cada mensaje y llamada sin respuesta. Reconoció que a veces la ausencia comunica claridad con mayor eficacia que la explicación. La quietud señalaba una decisión basada en la reflexión, más que en el impulso. Comprender esto lo obligó a confrontar su papel en la creación de las condiciones que hicieron necesaria la partida. Vio que los patrones no resueltos rara vez se disuelven sin consecuencias. Al final, el silencio que luchaba por soportar revelaba más sobre sus propias limitaciones que sobre su determinación. Nunca anticipó que un desapego sereno lo desestabilizaría más que la confrontación emocional, porque siempre creyó que la intensidad equivalía a importancia, mientras que el silencio significaba debilidad. Cuando te retirabas sin espectáculo, desmantelabas esa creencia con una precisión que él no previó. No había ultimátums dramáticos, ni largas explicaciones, ni intentos de ganarse la compasión de conocidos mutuos. En cambio, había serenidad, y esa serenidad lo inquietaba profundamente porque sugería certeza interna. La falta de angustia visible contradecía la narrativa que había construido sobre su importancia en tu mundo. Empezó a preguntarse si había malinterpretado la profundidad de tu resiliencia todo el tiempo. Esa incertidumbre se sentía más pesada que cualquier argumento porque no le ofrecía un campo de batalla claro donde defenderse. La quietud que rodeaba tu ausencia comenzó a infiltrarse gradualmente en sus pensamientos en momentos que antes consideraba seguros. Mientras trabajaba, socializaba o disfrutaba de sus aficiones, una conciencia subyacente persistía, como un zumbido silencioso bajo la superficie. Se dio cuenta de que la distracción ya no le proporcionaba el alivio que antes, porque las preguntas sin resolver seguían sin respuesta. La ausencia de tu energía creó un contraste que resaltaba cuánto espacio emocional ocupabas. Empezó a notar la frecuencia con la que antes dependía de tu consuelo para estabilizar su estado de ánimo. Sin ese ancla emocional, las fluctuaciones en su confianza se hicieron más notorias. Este reconocimiento lo inquietó porque expuso una dependencia que nunca se admitió a sí mismo. El silencio iluminó patrones que antes consideraba inofensivos. También descubrió que tu serenidad desafiaba sus suposiciones sobre la dinámica del apego. Creía que, si alguna vez se distanciaba, serías tú quien buscaría una solución, quien se acercaría primero e intentaría restablecer la conexión. En cambio, tu moderación demostraba una capacidad de autocontrol que él subestimaba. La ausencia de acompañamiento desestabilizó el equilibrio que estaba acostumbrado a manejar.
Se encontró reflexionando sobre si había juzgado mal tu umbral de tolerancia. Cada día sin comunicación reforzaba la impresión de que ya no estabas emocionalmente enredado. Esa constatación lo confrontó con la posibilidad de que ya te hubieras cerrado. Aceptar esa posibilidad requería una humildad a la que le costaba acceder. Las interacciones sociales también empezaron a sentirse sutilmente diferentes, porque bajo las conversaciones casuales persistía una distracción que no podía suprimir fácilmente. Cuando la risa llenaba una habitación, se sentía un poco vacía sin la comprensión compartida que una vez le brindabas. Se dio cuenta de la frecuencia con la que comparaba nuevas experiencias con recuerdos que te involucraban. Ese proceso de comparación revelaba lo integrado que habías estado en su rutina diaria. Reconoció que la presencia emocional se extiende más allá de la proximidad física. La ausencia de una perspectiva compartida creaba una sutil desorientación que no podía expresar públicamente. Fingir indiferencia requería una energía que no esperaba gastar. Mantener la compostura externamente contrastaba marcadamente con la turbulencia interna. Hubo momentos en los que intentó justificar tu silencio como un orgullo temporal, convenciéndose de que eventualmente resurgirías buscando familiaridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa suposición comenzó a perder credibilidad. Empezó a reconocer que la moderación constante refleja una elección deliberada más que un impulso momentáneo. La firmeza de tu silencio sugería resolución en lugar de vacilación. Esta interpretación lo inquietaba porque implicaba permanencia. Se dio cuenta de que esperar pasivamente no garantizaba la reconciliación. Cuanto más se prolongaba la quietud, más irreversible se sentía. Esa creciente sensación de finitud lo obligó a afrontar la realidad en lugar de fantasías reconfortantes.